conocidos. Entonces, como decía Elber, mi nombre es Jaime Antonio Gallego, soy médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Medicina Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, experto universitario en oxígeno, sonoterapia y factores autólogos de crecimiento derivados de plaquetas ozonizados, magíster en fitoterapia de la Universidad de Barcelona y actualmente candidato a doctorado en pensamiento complejo de la multiversidad de México. Esto, digamos, la tediosa presentación, como dice un profesor mío, obedece básicamente a entender desde qué posición vamos a abordar este tema en el que espero la libre participación de ustedes. Cuando Elber me comentó de la idea de organizar el webinar sobre qué tema podemos hablar, pienso que tal vez uno de los más importantes es abordar eh, las condiciones que tienen que ver con esas manifestaciones que tienen las personas del tracto gastrointestinal en general, digamos del sistema digestivo, más desde hablar de la patología, hablar de las personas que refieren eso. Y empezar por decir que la gran cantidad de personas que tienen manifestaciones digestivas no tienen el problema, por así llamarlo, en la vía digestiva como tal. La molestia de la vía digestiva es lo que nosotros llamamos el sistema complejo, es una emergencia, es como un campanazo de alerta que está diciendo que allí en el tubo gastrointestinal hay un problema. Por lo general, les insisto, de una forma arbitraria, sin conocer estadísticas, yo les diría 80-90% del problema no está allí. Muchas veces está en las glándulas anexas, muchas veces está en el sistema nervioso simpático, muchas veces está en una disbiosis secundaria a, a malos hábitos nutricionales. Pero en todas ellas, la oxígeno-sonoterapia nos ofrece una excelente posibilidad de tratamiento, buscando la curación de la persona. Entonces, para los que tienen la inquietud y apenas llegan, me disculpo con los que ya tienen la formación, pero aquí estamos hablando indistintamente. Cuando nosotros hablamos de oxígeno-sonoterapia, hablamos de la aplicación de una mezcla de ozono y oxígeno en una concentración previamente establecida y por una técnica que desde nuestro proceso de formación, me refiero a lo que enseñamos o a lo que difundimos en la universidad, en la UNIPAES, debe ser escogida atendiendo el compartimento que está generando el estrés oxidativo. Y el principal compartimento generador de estrés oxidativo es indudablemente el tubo digestivo. La vía respiratoria y la vía digestiva tienen un origen embrionario común, tienen una estructura que va desde los epitelios hasta toda la formación glandular similar, comparten el sistema inmune de tal forma que desde lo digestivo manejamos muchas veces lo respiratorio también. Entonces nosotros, esta mezcla de ozono y oxígeno, donde de hecho predomina el oxígeno, la aplicamos por una vía que establecemos acorde a las necesidades del paciente y acorde al compartimento generador de estrés oxidativo que por la historia de vida y la historia clínica de la persona encontramos puede ser el principal generador de este estrés oxidativo. Entendiendo que la condición de estrés oxidativo fisiológicamente la tiene el cuerpo como una respuesta, como una forma de mantener un equilibrio, de defenderse de algunas agresiones que pueden ser por patógenos, agresiones que pueden ser por la ingesta, pero que le permiten reequilibrarse. En la medida en que las agresiones se incrementan muchísimo más y superan la capacidad metabólica de corregir el estrés oxidativo,
es donde empieza a presentarse el problema, que básicamente se expresa como un estado que ya ustedes conocen y es un término que está en boga ahora, que es el de la metainflamación o estado proinflamatorio, que puede ser incluso subclínico o que puede llegar a un grado moderado, entre comillas, una gastritis, o a un grado severo de inflamación, que podríamos decirlo es el cáncer. El cáncer es un estado de inflamación severo en el que se desborda la capacidad metabólica de las células, se desordena o se desconfigura, por utilizar el término si me lo permiten, la respuesta genética incluso de las células, y la célula se sale de su rol, de su funcionamiento normal, inactivando las vías apoptóticas, que son las que inhiben ese crecimiento desmesurado, y desordenando completamente, desconociendo su entorno. Por eso algunos autores, como Gratacos, plantean que el cáncer es un estado de inflamación desbordada, porque la inflamación es necesaria para reparar, pero si no tiene los elementos que requiere, se va a convertir en un problema. Y lo principal, insisto, tiene que ver con los hábitos alimenticios. Entonces, la principal vía tal vez que favorece el funcionamiento fisiológico de todo el tubo digestivo, tanto en lo inmune, en lo epitelial, etcétera, es la insuflación rectal. Pero tenemos otras vías como la autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor y los sueros ozonizados, que son elementos que nos ayudan a manejar este estrés oxidativo y a corregir las alteraciones que se presentan tanto en el tubo digestivo como en las glándulas anexas. Porque, como les decía al principio, la principal manifestación puede ser la epigastralgia, el dolor en la boca del estómago que le refiere el paciente, pero si usted es juicioso, lo evalúa, hace su historia de vida, se dará cuenta que muy probablemente en la mayoría de los casos la disfunción es más hepática. Hay un freno en la función metabólica del hígado, ese órgano que regula 6.000 funciones metabólicas, no está generando esas sustancias enzimáticas que tienen la capacidad antioxidante y que regulan el sistema, glutatión catalasa, superóxido dismutasa, etcétera, pero que tampoco puede producir las suficientes enzimas digestivas, y entonces los procesos digestivos se vuelven más lentos. La población normal de la flora bacteriana empieza a cambiar, y a cambiar su posición, pasando de una flora del colon fermentativa a una flora del colon putrefactiva, y subiendo la flora fermentativa hasta el ilion, en lo que se ha dado en llamar hoy como el SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Todo o son cambios en esa comunidad bacteriana que obedecen a la disfunción enzimática, al cambio del pH, a los procesos inflamatorios crónicos asociados a trastornos de la ingesta. Entonces nosotros, a través de la oxígeno-sonoterapia, podemos ayudar a recuperar ese equilibrio dinámico de la flora gastrointestinal, reactivar la función enzimática, antioxidante y digestiva del hígado, regular la respuesta inmune para que estos elementos proinflamatorios de la respuesta inflamatoria de TH1, que es la predominante, pasen a TH2, TH3, y sea más una inflamación que repara y que no causa molestia. Y nos apoyamos en la clínica y en los paraclínicos en la evolución, y hay muchos elementos de la medicina tradicional china que nos hablan de esa disfunción digestiva sin que existan primordialmente las manifestaciones digestivas habituales. Es decir, por ejemplo, una persona que empieza a referir fatigabilidad, una persona
que empieza a referir desmotivación, irritabilidad. No sé si ya contamos con nuestro amigo, porque hablando con él, él me decía que en los caballos es igual, sobre todo él maneja caballos de paso fino, de exposición. A veces los caballos empiezan a volverse lentos en la marcha, dormilones, no comen y obedece básicamente a un proceso tóxico del hígado. Entonces, en estas personas que ya han podido ser previamente diagnosticadas o catalogadas como un síndrome depresivo, un trastorno de fatiga crónica, un trastorno de fatiga postviral, incluso ahora con lo que estamos viendo del long COVID o el COVID prolongado, allí lo que podemos tener es una disfunción hepática. Y ese tipo de disfunciones los regulamos, los manejamos con la oxigenosonoterapia con excelente respuesta. Digamos que lo que buscamos con la UNIPAES es formar profesionales de la salud que tengan los criterios suficientes para hacer una buena oxigenosonoterapia, porque desafortunadamente el proceso de formación sobre oxigenosonoterapia hasta hace algunos años estaba en manos de los fabricantes de equipos, que no hay, pues no es malo, digámoslo así, pero cada fabricante de equipo tiene un sesgo desde su visión. Y como lo enseñamos en nuestro diplomado, en el mundo existen diferentes escuelas y diferentes visiones. La escuela colombiana se ha caracterizado por seguir los lineamientos del doctor Jaime Germán Duque Mejía, que era más integrador, era más de síntesis, es más de escuchar todas las versiones y entender que en algún momento una técnica es más aplicable y tiene mejor respuesta que otra, sin descartarla, porque el juicio que se hace desde la industria farmacéutica y de equipos es solo esto reemplaza aquello, y no. Hay técnicas que son complementarias y que se pueden alternar. Y yo puedo empezar, por ejemplo, un manejo con autohemoterapia mayor y luego pasarlo a solución según la respuesta del paciente. Y puedo utilizar un aceite ozonizado si quiero regular la función gástrica de una persona o si, entre comillas, quiero combatir, mal dicho, el Helicobacter pylori. El aceite ozonizado puede ser muy útil, incluso por vía oral. Entonces, la idea que tenemos con la UNIPAES es dar todo el contexto, toda la información y la formación para que el profesional de la salud, odontólogo, médico, veterinario, con un pensamiento crítico establezca cuál es la técnica más adecuada, más indicada para ayudar a esta persona o a esta mascota a recuperar ese equilibrio dinámico en pro de una mejor salud, desde la boca hasta el recto, tanto en vía digestiva como en vía respiratoria, digamos, teniendo como excusa o como campanazo de alerta la manifestación digestiva, del tubo digestivo si se quiere, del estómago si se quiere, que va, como ya les decía, desde no tener ningún síntoma hasta la epigastralgia, hasta las náuseas, el vómito, la hemorroides, etcétera, todas estas patologías que pueden afectar el tubo digestivo. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención, algún aporte que quieran hacer. Veo aquí a varios de mis estudiantes, de mis egresados de la UNIPAES. No sé si quisieran Doctor Jaime, ya está contar. el doctor Juan por si quiere saludar. Ah, perfecto. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches, cuánto gusto. Saludo para todos.
Como les decía, el doctor Izaza es un médico veterinario de la ciudad de Pereira que tiene una gran experiencia muy interesante documentada del uso de oxígeno sonoterapia. Y yo les comentaba a ellos, Juan, que muy recientemente hablábamos sobre tu experiencia en manejo de toxicidad hepática en caballos, y me gustaría que compartieras con el auditorio esa experiencia. Yo te dejo aquí en el auditorio para que tú nos las compartas. Bienvenido. Muchas gracias para todos. Mi nombre es Juan Pablo Izaza, como decía el doctor, soy médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad de Caldas. Llevo más o menos 27 años trabajando con caballos criollos de alta competencia. He trabajado caballos no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Gracias al trabajo y a los caballos hemos conocido muchas partes. Yo les quiero contar, más o menos hay tres patologías que es lo que más se ven en caballos y creo que todos las hemos escuchado, que es los cólicos, las cojeras y obviamente la parte digestiva en caballos. Los caballos son herbívoros y nosotros, los seres humanos, los hemos llevado al confinamiento por manejo, por quererlos tener cerca, pero asimismo esos caballos al cambiarles la dieta, hemos tratado de cambiarles todo su modo de vivir y esos cambios en la dieta llevan a que los caballos siendo herbívoros, nosotros les damos suplementos concentrados, abusamos de las comidas, los queremos tener de otra forma y todo cambia. En las cojeras estamos trabajando hoy en día PRP ozonizado con muy buenos resultados. En la parte digestiva, como decía el doctor, los caballos son manejados por, por algunas personas que llamamos montadores o entrenadores, y ellos abusan de las vitaminas, de la comida, de todos los suplementos, y lo primero que saca la mano, yo creo que ustedes tienen más experiencia que yo, es el hígado, y hemos encontrado caballos que empiezan con letargia, con inapetencia, con desánimo y obviamente si vamos a los exámenes eh, de laboratorio, lo primero que saca la mano son las enzimas hepáticas. A través de la ozonoterapia hemos visto muy buenos resultados, cómo los caballos recuperan, se reintegran. No es fácil trabajar con el hígado, todos lo sabemos. Y asimismo también les quiero contar otra experiencia. En las yeguas lo que más se trabaja hoy en día es transferencia de embriones o inseminación artificial. Ya la monta natural está más que abolida en caballos. ¿Qué encontramos en las yeguas? Muchas metritis, porque obviamente estamos invadiendo terreno cuando estamos inseminando y obviamente cuando estamos recibiendo el embrión o cuando estamos haciendo un lavado embrionario, entramos otra vez a los 8 días, violamos este cervix, inducimos una solución para volver a recuperar estos, eh, estos embriones. Todo eso hace que estos animales se nos contaminen cada vez más y hemos encontrado que ya el uso de antibióticos ha sido tan exagerado que ya en las yeguas hay yeguas que no tienen ya como antibiótico trabaje. Entonces hemos encontrado también que soluciones ozonizadas nos dan unos muy buenos resultados en caballos, en yeguas, y también estuve viendo unos estudios donde hoy en día en Europa las vacas con metritis las trabajan también con sueros ozonizados, algunos con plasma rico en plaqueta ozonizados, con muy buenos resultados. Entonces, obviamente, qué bueno poder pues transmitir esta parte y seguir estudiando pues con ustedes para que todo sea una retroalimentación. Excelente, mi estimado doctor Izaza. Entonces, mire ustedes, yo creo que siempre habíamos hablado con Elber de la deuda que tenemos en el diplomado de hacer la parte práctica, porque por ética y por respeto como médico de humanos, no, yo asesoro cuando tengo veterinarios que desean hacer una práctica, y yo creo que tal vez, Juan, eso fue lo primero que hicimos en algunos casos con vos, es la asesoría para que Juan hiciera el procedimiento, y lo hemos hecho en gatos, en perros, en caballos con excelente resultado.
pero gracias a la vinculación del doctor Izaza ya podemos contar con un sitio de práctica para veterinarios. Me preguntaban en el chat, un médico preguntaba si uno puede habilitar el servicio de ozonoterapia en, como médico general. La ozonoterapia es una técnica, no es un sistema médico. La ozonoterapia se puede habilitar habilitando una sala de procedimientos, como se habilita una sala de procedimientos menores, o como un servicio que usted presta en su consulta como médico general que tiene formación de una universidad legalmente constituida. Todos estos pormenores los revisamos y los formamos muy bien porque muchas veces quienes nos asesoran en la habilitación saben menos que nosotros al respecto, lo mismo que quienes nos visitan para habilitarnos. Entonces, parte de uno de los módulos tiene que ver con todo este proceso para que usted tenga todos los elementos que le permitan prestar el servicio cumpliendo con la normatividad vigente. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte. Con mucho gusto, doctor Juan Felipe. Doctor, ahí en el chat, el doctor Esteban Topanta pregunta, tal vez la ozonoterapia sirve para mejorar la disbiosis intestinal y por qué vía sería la más indicada. Claro, es que él les estaba diciendo, la vía más, bueno, siempre la vía, como les decía, se escoge acorde a la historia de vida y a la historia clínica de ese paciente, de esa persona. Entonces, porque podemos estar hablando de una persona que tenga un estrés oxidativo muy alto y una enfermedad de base, ¿sí? O podemos estar hablando simplemente de una persona que tenga muy malos hábitos alimenticios. Entonces, según la gravedad, uno escoge. La elección, la elección para mí es la insuflación rectal, porque usted le da el estímulo directamente al epitelio, activa la función hepática, activa el sistema inmune. ¿Ok? Eh, eh, Vi una pregunta sobre el Helicobacter pylori. Yo creo que yo soy tal vez en el mundo el único defensor del Helicobacter pylori. Nosotros tenemos que empezar a recuperar el ejercicio, primero de tratar personas y segundo de entender las dinámicas de los ecosistemas y del cuerpo como un ecosistema. Yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis pacientes, si usted llega a su casa ahora, al edificio donde está su apartamento, donde usted vive, y lo encuentra en el techo lleno de gallinazos, usted no piensa qué antibiótico utilizo para ese gallinazo, me voy a comprar una escopeta, me voy a comprar un revólver para espantar. No, usted piensa, ahí hay algo descompuesto y el gallinazo es un elemento del ecosistema que lo que quiere es limpiar eso. El helicobacter lo que quiere es generar una respuesta inflamatoria para reparar las mucosas. Si no encuentra qué es lo que ocurre, porque no solamente es que no encuentra los elementos para que esa respuesta inflamatoria sea efectiva, sea reparadora, sino que además le meten unos antibióticos que matan la flora normal y le quitan la competencia que él tiene, que es la que lo regula, entonces él va a empezar a crecer más y ahí se alborota. Entonces les decía que lo que uno tiene que recuperar es tratar a las personas y desde el lenguaje hay que retomar eso, porque los médicos nos volvemos tratantes de exámenes o tratantes de paraclínicos. Voy a tratar la ecografía, voy a tratar el helicobacter, entonces voy a tratar esta prueba que da 3 cruces y se me olvida la persona. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, la emergencia, el resultado puede ser el mismo y como médicos por ética y por las condiciones médico-legales yo no le puedo cambiar la orden a un gastroenterólogo. Yo le explico a la persona y la persona es la que toma la decisión qué camino quiere coger. Ahora nosotros estamos utilizando aceite de sacha inchi ozonizado por vía oral y en 3 meses repetimos el test de aliento y
ya el test de aliento es negativo. Y la persona en el primer mes ya empieza a mejorar la distensión abdominal, disminuye la epigastralgia, mejora sus procesos digestivos, porque también desde la alimentación hay un grave error de los principalmente gastroenterólogos. Usted, ¿cuántas personas llegan a su consulta que les dice que consultaron, les hicieron la biopsia, le hicieron la endoscopia, tienen el Helicobacter pylori y lo primero que le dice el gastroenterólogo es no coma lechuga, no coma pimentón, pero ninguno le quita el cerdo, ni los lácteos, ni el exceso de carne? Estamos de acuerdo. Y usted ve a los niños con el moco y el yogur, y a las personas la molestia y comen chicharrón y toman leche. Entonces, uno debe estar claro en explicarle a la persona y darle ese, digamos, el compromiso de 3 meses con usted mismo para que vea cómo mejorando sus hábitos alimenticios puede volver a lo nuestro, a los frijolitos, a la arepa, a las lentejas, a las ensaladas. Porque entre mayor variabilidad vegetal hay en la dieta, mejor es el equilibrio que existe entre los diferentes componentes de la flora. ¿Sí? Ya hoy cualquier diplomado juicioso o cualquier proceso de formación en ozonoterapia debe incluir los conceptos de la disbiosis y de cómo regular esta flora bacteriana en pro de hacer una respuesta más efectiva y más rápida de los procesos. Bien, me preguntan si existen contraindicaciones y que ha escuchado de coagulopatías. No. Hay contraindicaciones, una contraindicación en eventos isquémicos agudos. Es como el sentido común, no se ponga a hacerle ozonoterapia a una persona que tiene criterios de infarto. No se ponga a hacerle ozonoterapia a una persona que tenga criterios de un aneurisma. En estos días, ayer o antier, vi un paciente que consultó por un dolor lumbar. Cuando hago su historia clínica y su historia de vida, es un dolor lumbar muy atípico que sale de las nalgas, dice el paciente, se va por los dos miembros inferiores, se acompaña de un cosquilleo, ya lleva 6 meses con ese dolor y en el último mes ha empezado un dolor que es dorsocervical, pero muy central, que se irradia a los dos miembros superiores. Y cuando veo su historia clínica y veo sus paraclínicos, tiene un aneurisma disecante, un aneurisma de aorta, ¿sí? De hace año y medio, 2 años, en una tomografía. Lo primero es descartar que no esté haciendo un aneurisma disecante de aorta. Esa es la emergencia. Entonces, uno tiene que ser objetivo, no puedo pensar, voy a hacerle automoterapia mayor, automoterapia menor para regular. No, tengo que descartar la urgencia médica, el riesgo de esa persona, que es el aneurisma disecante. Si yo tengo un ecodoppler arterial de la aorta que me dice que el aneurisma es estable, que está bien, que no hay compromiso, allí sí paso a pensar cómo voy a mejorar la función endotelial. Entonces, en el caso de las coagulopatías es un error. La ozonoterapia, principalmente en autohemoterapia mayor, lo que hace es que todos los eritrocitos queden con la misma carga en su superficie, en su membrana celular, en la parte externa. Como todos tienen la misma carga, ellos no se unen, están separaditos y el ozono hace que los niveles de 2,3-difosfoglicerol se incrementen. Eso hace que tenga más maleabilidad la membrana, hace que circule mucho más rápido. Si usted aplica una técnica que está en boga, que se llama de 7 pasos, de 10 pasos, etcétera, con cada paso usted le está metiendo anticoagulante y ahí sí hay un riesgo. Pero en la autohemoterapia mayor que nosotros enseñamos, digámoslo así, que nosotros practicamos, que es avalada por la Declaración de Madrid, allí la cantidad de anticoagulante que yo aplico es mínima, entonces no tendría por qué generar coagulopatía. Todo lo contrario, ayuda a regular esa función en la producción
de anticoagulantes del hígado que muchas veces está alterada o bloqueada por el mismo proceso crónico. No alcancé a leer, no sé si contesté la inquietud o si debo aclarar más el concepto. Esquema de ozono rectal, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a lo mismo, según la persona. Entonces nosotros manejamos un tipo de personas que vienen del exterior, que tienen muy poquito tiempo y que tienen problemas severos hepáticos, desde la manifestación clínica, hígado graso documentado, ya trastornos de la coagulación. Entonces allí nosotros empezamos una insuflación diaria la primera semana y luego nos vamos a cada semana. Las personas que nosotros tenemos aquí, que digamos son locales del patio, lo recomendable es empezar en nuestro esquema como una espiral que se va abriendo. Entonces empezamos cada 8 días por un mes, luego cada 15 días por un mes y luego cada mes. Los protocolos internacionales hablan de que se requieren de 15 a 20 sesiones de ozonoterapia cuando yo estoy utilizando cualquier esquema en cualquier vía, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos, utilizar un buen simbiótico, el que usted quiera, pero un buen simbiótico y mejorar los hábitos alimenticios en el caso de hígado graso. Yo personalmente defiendo y procuro la utilización de la dextrosa en agua destilada ozonizada. En el diplomado explico toda la evidencia científica y toda la justificación. Estoy trabajando por hacer una investigación a ese respecto porque se ha querido, se ha dado en satanizar. En este momento en el país tenemos un inconveniente con las botellas para, para realizar la solución ozonizada y estamos tratando de presionar, pues, si se quiere humildemente, a la industria farmacéutica para que las vuelva a producir. Me invitaron ahora en diciembre a un congreso en México. Voy a aprovechar porque sé que allí hay una industria, una empresa que las produce. Ellos importan algunos productos para Colombia y ver si logramos que entre esas importaciones se incluyan las botellas de solución salinidextrosa, que son botellas de vidrio, que son las ideales. Actualmente en el mercado hay botellas de plásticos de PVC o de poliestireno que también son útiles, son resistentes al ozono. Y dicho sea de paso, la escuela europea quiere satanizar el plástico, entre comillas, cuando hacemos ozonoterapia. Por eso nosotros explicamos claramente qué ocurre con algunos tipos de plástico cuando son sometidos al ozono y que uno tiene que ser racional, no porque yo estoy impulsando la venta de un equipo, lo haga. Nosotros tenemos unas condiciones, como preguntaba ahora el doctor, muy estrictas de parte de la Secretaría de Salud, de parte del INVIMA. Entonces, el primer paso para yo utilizar un equipo o un dispositivo médico, es la definición, debe ser que tenga registro INVIMA. Entonces, muchos profes y colegas del exterior dicen, no, pero eso es, lo inventamos nosotros. Si no tiene registro INVIMA, yo no lo puedo usar en mi consultorio porque para hablarlo en pereirano estamos dando un papayazo pues de que nos cierren o de meternos en un problema médico legal. Entonces tenemos unas bolsas de flebotomía que tienen registro INVIMA, que vienen con anticoagulante, que es un material resistente al ozono, que son siliconadas, se pueden utilizar, no tiene ningún inconveniente. Y teníamos las botellas, pero como les digo, desafortunadamente por algún movimiento de la industria del vidrio dejaron de producirlas y estamos tratando de solucionar eso. No sé si hay alguna otra inquietud allí. Doctora, el doctor Juan Fernando García preguntó, buenas noches, por favor, uso concomitante con homeopatía, ¿cuál es su concepto?
Maravilloso. Miren, mi concepto y lo que trato de mostrar en el diplomado es que la medicina que nosotros ejercemos, según refiere el doctor Maldonado, filósofo de la Universidad del Bosque, la medicina que nosotros hacemos es precuántica. Nosotros tenemos un paradigma lineal mecanicista en el que nos pegamos del receptor, nos pegamos de la respuesta, de la evidencia clínica, del volumen de personas que responden. Pero la medicina tradicional china, la homeopatía, la ozonoterapia, no como sistema médico, sino como terapéutica, básicamente lo que hacen o su fundamentación está en la tercera, cuarta revolución. Tercera, cuarta, la medicina está en la segunda, que es la información, el flujo de la información y el flujo de la energía. Es lo que nosotros facilitamos con ozonoterapia, terapia neural y homeopatía. Los remedios homeopáticos como los fitoterapéuticos son información de sistemas complejos que reacondicionan la información de un sistema que tiene esa información bloqueada o perdida. Esa información bloqueada o perdida en la persona está en una planta, en un mineral, en un órgano, en el caso de los SWIS. Y la terapia neural y la sonoterapia lo que permiten es que ese flujo se recupere. Y eso se expresa en que cambian los marcadores de estrés oxidativo, baja la proteína C reactiva, porque uno no dice que eso no existe. Eh, esos son marcadores, emergencias del sistema, que se refieren a que la energía y la información no está circulando bien y como dice la medicina tradicional china, un órgano se está sobrecargando y otro órgano se está descargando. Entonces, cuando yo coloco el estímulo de ese fotón o ese electrón, que es lo que yo coloco en ozono, o esa carga negativa, él se va por la red y restablece esas vías de comunicación. Dicho esto, efectivamente, en nuestro proceso de formación en la UNIPAES, yo propongo y enseño que siempre se debe empezar desbloqueando esa red de información con terapia neural y dando información que requiere el sistema con un homeopático. En el caso de los homeópatas unicistas, excelente. En el caso de quienes no manejamos tan a fondo la homeopatía, pero conocemos las asociaciones de remedios homeopáticos que nos facilitan esos procesos, que los laboratorios se han encargado de profundizar y de enseñarnos a la perfección y que ahora en lo que han dado en llamar medicina funcional, también con ortomoleculares se hace, logramos mejores, más rápidas respuestas con menos efectos adversos. Cuando estamos utilizando ortomoleculares, allí sí hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo no puedo hacer es asociar un elemento que necesita generar un estrés oxidativo regulado para que el sistema reactive la capacidad de responder. Quiere eso decir, si yo coloco un antioxidante previo, es como si lo estuviera vacunando de la ozonoterapia. Yo el antioxidante lo puedo colocar posterior a la aplicación de la terapia neural, de la ozonoterapia. Hablando, por ejemplo, de la vitamina C, de la vitamina D, de la vitamina E. Pero si yo voy a colocar un remedio homeopático, yo lo puedo colocar al mismo tiempo en lo que nosotros llamamos reposición, porque es la información que el sistema necesita para hacer más efectiva esa respuesta moduladora del estrés oxidativo. ¿Qué otra pregunta teníamos ahí, Elber? Sí, doctor. Voy. Acá dice, bueno, ¿qué hay de nuevo en ozonoterapia según la Declaración de Madrid 2025? ¿Qué cambios pueden haber? Bueno, para ser sincero, no la he revisado todavía. La Declaración de Madrid es un documento que básicamente es un soporte médico legal porque es un consenso de asociaciones internacionales sobre el uso de la ozonoterapia. Pero, como les decía al principio, nosotros debemos
tener la libertad, debemos permitirnos escuchar a la persona para acondicionar nuestro manejo, no porque la Declaración de Madrid dice, en el caso, por ejemplo, de una patología cardiovascular, el esquema es 250 mililitros de sangre cada, pero si yo le estoy haciendo eso a esta persona y no resulta, yo me puedo permitir cambiarla a la solución ozonizada. ¿Dependiendo de qué? De la respuesta de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Declaración de Madrid y todo este movimiento que está liderado por la Escuela Española, cada vez más propende a volver el ozono un medicamento. De hecho, lo postulan como un profármaco y tratar de establecer la dosis exacta, cuando de verdad aquí buscamos es una respuesta que es más cualitativa que cuantitativa en unos parámetros. Lo mismo que hacemos con un remedio homeopático. Entonces, a veces necesitaré un estímulo muy pequeño, pero a veces necesitaré un estímulo muy grande y yo como profesional de la salud debo tener la capacidad de escoger en este momento por lo que esta persona o por lo que este ser, esta mascota, este caballo, este perro, este gato me está diciendo desde la clínica y desde la expresión, no me sirve empeorado para, yo no puedo atenerme solo al protocolo, sino que debo tener la libertad del pensamiento crítico y la formación para escoger qué es lo mejor para esa persona en esa situación. Igual, como les digo, es un soporte desde el punto de vista médico-legal para fundamentar mi acto médico. Por allí vi lo de bueno, pero me comprometo ahora que en el próximo diplomado revisaremos la última declaración de Madrid. Ozonoterapia intraperitoneal, me formé en la Asociación Argentina, la hice en una persona, digamos, porque la vida me dio la oportunidad de hacerlo a través de un catéter que le colocaron a la paciente, pero no tiene evidencia científica y la desaconsejan. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista médico-legal, cuando la Declaración de Madrid, que reúne 25 asociaciones del mundo, dice no se aconseja, y hay un médico o tres asociaciones que la hacen, ¿a quién creen ustedes que le va a creer un juez cuando tenga que decidir si a esta persona que ya tenía una carcinomatosis, que igual se iba a morir porque era su programa, y usted amorosamente dice, le voy a hacer esto para mejorarle el dolor, y la persona fallece porque ya tenía una carcinomatosis? Entonces allí aparece el sobrino que nunca había tenido que ver con esa tía y esa era la tía más amada, era el soporte emocional mío, yo no podré trabajar más y y lo demanda. ¿A quién le va a creer el juez cuando ese abogado, porque usted puede que no haya leído la Declaración de Madrid, pero el abogado sí la ha leído y le va a llamar a tres profesionales, a tres autoridades internacionales que van a decir, eso está proscrito? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que los 7 pasos, los 10 pasos, lo mismo que el uso directo de ozono intravenoso o intraarterial en este momento. Está proscrito. ¿Estamos de acuerdo? No hay evidencia científica, hay publicaciones de las complicaciones y la Declaración de Madrid la desaconseja, casi que la prohíbe. Entonces, lo que uno tiene que buscar es tener el pensamiento crítico, porque sí o porque no. Bueno, si después de eso tú decides hacerla, ahí sí no podemos hacer nada. Alguien me preguntaba de los equipos, es exactamente igual. Yo no soy vendedor de equipos. Eh, eh, Formé una sociedad porque cuando vine de formarme en Europa, no habían equipos buenos y aprendí cómo era un equipo bueno y empecé a evaluar los equipos que me ofrecían y encontré un equipo que cumplía con la normativa. Y la idea era que ese equipo sirviera
se formara usted en la escuela que se formara, en la escuela rusa, argentina, mexicana, española, en cualquiera, que usted pudiera usar un equipo para cualquier proceso de formación y para cualquier técnica, cualquier concentración. Y desarrollé ese equipo y fui parte de esa empresa, tuvimos algún desacuerdo y terminamos la sociedad, pero Elber lo podrá decir, incluso llamaron a la universidad a decir que yo era un mercader, a la doctora Adriana Schwartz, la española, la presidenta de la Asociación Española, con la que tenemos algún vínculo, también la llamaron a decir que yo era un mercader de la... No, yo simplemente me he preocupado porque el médico aprenda y tenga los criterios, tenga un buen equipo. Lógicamente, un buen equipo tiene costos, pero si usted compara un buen equipo europeo hecho para latinoamericanos, porque así lo dicen algunas empresas europeas que tienen un perfil muy bajo, y ese buen equipo europeo hecho para latinos, es decir, es como un Renault 4, usted lo compara con un equipo nacional bueno y vale lo mismo o menos, ya usted decide cuál va. Pero entre esos dos que tienen registro INVIMA, que garantizan la concentración, que son bien hechos, le van a ofrecer el hechizo que vale 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. No garantiza concentración, no garantiza flujo, los tubos son de materiales que no son resistentes al ozono. Todo eso lo he vivido yo he comprado esos equipos cuando empecé que no sabía, pero ya hoy sé y lo enseño. Si usted después de saber eso se mete en un equipo de esos, pues ahí sí que vamos a hacer, ahí no podemos hacer. Muy bien, Elber, ¿qué otra inquietud hay por allí? Sí, doctor. En pacientes oncológicos con quimioterapia activa, donde necesito un medio de oxidación, ¿la ozonoterapia podría ayudar? Muchísimo, y es curioso, yo hice parte del equipo de investigación en la pandemia COVID, que la Asociación Española, de la cual soy miembro, formó equipos a nivel mundial. Yo quise formar el grupo aquí en Colombia y hicimos todo el protocolo. Desafortunadamente no fue posible hacer, presentar nuestra casuística, hacer la investigación, hacer las mediciones, pero yo fui el encargado de hacer el marco teórico y con gran sorpresa, hace 4 años encontré 3 metaanálisis de investigaciones realizadas por la Asociación Americana de Oncología, donde no solamente establecía la seguridad de la ozonoterapia, sino que la recomendaba como un manejo complementario en quimio y radioterapia. ¿Por qué? Porque estos procesos lo que hacen es generar tantos detritos metabólicos que sobrecargan el hígado y que intoxican el cuerpo. Es decir, no solamente se mueren las células tumorales, sino las células sanas se van también ahí en esa guerra, si se ve así. Entonces ellos dicen, es segura, es confiable y se recomienda. Críticas, el tamaño de los estudios, la diversidad de estudios, porque algunos aplican autohemoterapia mayor, otros aplican solución ozonizada, otros aplican ozono directo, entonces no hay uniformidad de criterios para decir, pero la recomiendan, así como recomiendan la vitamina C, ya los protocolos de manejo de la Asociación Americana recomienda también la ozonoterapia porque baja el estrés oxidativo, se la pone difícil a la célula tumoral, incrementando la presión parcial de oxígeno, cambiando un medio de un pH ácido a un pH alcalino. Entonces, eso favorece muchísimo el metabolismo. En esta paciente que les digo que tuvimos ocasión de colocar por el catéter ozono por un cáncer terminal de cabeza de páncreas, no tuvo un solo día de dolor en todo su proceso. Falleció porque desafortunadamente ya la lesión había crecido mucho, había invadido mucho, pero algo que nos agradeció la familia fue eso. No tuvo un día de dolor, así nos dijeron en esa ceremonia donde nosotros la acompañamos a la familia. Muy bien. Habrían dos preguntas más, doctor, y sí, 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 le parece. señor.
¿Es útil el uso de vitamina C paralelamente a la ozonoterapia? No te escuché bien, Elber, disculpa. No, discúlpeme, doctor. ¿Es útil el uso de vitamina C paralelamente a la ozonoterapia? Esa es una pregunta muy interesante. Y cuando yo empecé este ejercicio hace 15 años, 17 años, yo solo hacía terapia quelante, yo hacía quelación con vitamina C y EDTA, ¿sí? A la primera charla que asistí, esa fue la pregunta que yo le hice al expositor. Bueno, yo puedo hacer vitamina C y hacer ozonoterapia. Y el expositor me decía, ¿para qué hacen la vitamina C? Entonces yo le decía, bueno, básicamente, bajar el estrés oxidativo, ¿sí? Y con el EDTA, quelar los metales pesados. Él me decía, perfecto, sí, tú lo puedes hacer. Primero haces la ozonoterapia y luego aplicas la vitamina C. Pero la capacidad antioxidante del ozono es 5.000 veces la de la vitamina C. Y no tiene riesgo de flebitis, no tiene riesgo de que tengas que estar regulando la función renal, de inducir una falla renal. Con el tiempo lo que he visto, y de hecho lo recomiendo, es tener la vitamina C casi que como antídoto, entre comillas, cuando se presenta alguna reacción idiosincrática haciendo la aplicación de ozonoterapia en cualquier técnica. La doctora Adriana Schwartz, que es una autoridad mundial en ozonoterapia, en el estudio que presentó, que ustedes lo pueden encontrar publicado en la revista de ozonoterapia de la Asociación Española, en su esquema de tratamiento en pacientes COVID, posterior a la aplicación de la solución ozonizada en unidad de cuidados intensivos, aplicaba vitamina C y glutatión como antioxidantes. Es decir, cuando yo coloco la solución, puedo generar un desbalance del estrés que luego trato de modular con la vitamina C y el glutatión. Nosotros no tenemos glutatión para uso intravenoso con registro INVIMA. Ojo con eso. Y ojo con la calidad de vitamina C que hay en el mercado para uso intravenoso, porque algunas no son las mejores. Bueno, el mes pasado estuve en Neiva en una charla y hablaba con un colega de eso, que tuvo muchos inconvenientes utilizando vitamina C de un laboratorio X. Entonces, ojo con eso. Conclusión, yo tengo la vitamina C única y exclusivamente para esos casos donde se presenta una reacción idiosincrática posterior a la técnica de ozonoterapia, con excelente resultado. La otra pregunta creo que estaba para el doctor Juan Izaza. ¿Qué volúmenes, cantidades si está el doctor? Sí. ¿Qué volúmenes, cantidades y concentraciones se manejan en veterinaria? ¿Hay diferencia marcada con el caballo o se tiene el concepto informacional, vibracional, cuántico en su manejo? Bueno, primero que todo, yo pienso que lo más importante es depende de la vía de administración. Depende, porque también trabajamos insuflaciones rectales, trabajamos autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, trabajamos sueros ozonizados y en los caballos empezamos gradualmente. Utilizamos desde 10 microgramos hasta 40 y 50 microgramos. Lo que hemos escuchado y lo que hemos estudiado últimamente es que ya las grandes concentraciones de ozono no es que sean las más recomendables, pero todo lo hacemos gradual y depende de la vía de administración. Y Juan, nosotros, digamos, empíricamente, cuando empezamos, así como lo hicimos en tu caso con la yegua, lo que hacíamos era el equivalente. Cuando eso, ¿cuántos años hace de eso, Juan? No, no recuerdo. Eh, una potranca con epilepsia juvenil idiopática y yo creo que ya tiene en este momento 30 meses.
Hace 2 años, doctor, empezó como a los Exacto. 4 o 5 meses con la epilepsia juvenil idiopática. La trabajamos con ozono, los resultados fueron mucho mejores. Son epilepsias como tal. En animales jóvenes se ve mucho, en caballos árabes, en caballos criollos se ve muy poco y los resultados han sido muy, muy, muy alentadores. Y allí lo que hicimos fue, en cuanto a la concentración, el mismo esquema, empezar con dosis bajas, irle incrementando, y al volumen sí fue proporcional. Si para una persona de 65, 70 kilos utilizamos 250, en ella yo creo que utilizamos 400, 500. De 400 a 500, sí, señor. ¿Sí? O sea, allí sí no, como les digo, me comprometo y me toca mirar en la Declaración de Madrid, porque ya esta Declaración de Madrid tiene un adendo para veterinarios y la idea es una guía, pero que no sea una camisa de fuerza. Y la idea, lo hemos hablado con Juan, es incluso empezar a tratar de ser más juiciosos. Yo en la vida he sido malo para las publicaciones, o sea, no me formaron en eso, pero nos toca empezar a generar nuestra propia casuística, nuestra propia evidencia para empezar a mostrarla. Y ahora hay un movimiento muy interesante a nivel latinoamericano liderado por México y Perú con CIOMER, con el que queremos también vincularnos porque nuestra realidad es diferente a la norteamericana y a la europea desde nuestra constitución y desde nuestros hábitos. Entonces queremos empezar a armar esa masa crítica de evidencia para poder llegar a publicar y a proponer. Con el diplomado se puede habilitar para práctica ozono, claro que sí, yo tengo habilitado mi consultorio, no para ozono como tal, pero sí, digamos que le damos todos los elementos que le permiten a usted tener, eh, cumplir con los requerimientos que le puede exigir cualquier Secretaría de Salud. Las Secretarías de Salud son como cuerpos apartes cada una, pero todo está escrito en la norma. Si usted cumple con la norma, no tendrían por qué tener inconvenientes si usted puede defender, si se quiere, ante un abogado o ante un juez su ejercicio, cumpliendo con toda la norma, que es lo que, digamos, los elementos de información que le damos. Además, este diplomado que ya llevamos 6 años desarrollándolo con la Unipaes, entendimos también que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera programar nuestros costos y a los médicos nos da pena cobrar, y hay algunos avivatos que sí saben es cobrar, no hacen nada pues del ejercicio médico, pero nosotros tenemos derecho a vivir de nuestra profesión y lo que hacemos es una inversión y mirar cómo la podemos recuperar con el precio justo, sin avasallar, sin no, con el precio justo en un buen ejercicio, pero con una visión de una visión de prestar un servicio. Sí, señor, Rafael Mantilla, uso de procaína, lo utilizamos en esto desde la visión de sistemas complejos. La procaína, como ya lo decía, lo que hace es facilitar el flujo de la información por las diferentes redes. El remedio homeopático lo que hace es llevar ese flujo. La ozonoterapia lo que permite es bajar el estrés oxidativo y habilitar esas redes por donde circula la información desde nuestra visión, sin desconocer que eso yo lo puedo ver en marcadores como mejor disminución de la proteína C reactiva, disminución de los marcadores de disfunción hepática. Eso no cambia, son las emergencias del sistema. Pero la visión que nosotros tenemos conceptual sí es un poco diferente, y por ello es que no nos debe amarrar un protocolo, sino que lo debe facilitar. Sigue viva y está más viva que nunca la idea de montar una especialidad en ozonoterapia y en terapia neural con la Unipaes. Lo que pasa es que se tomaron algunas decisiones administrativas, hubo un cambio y eso implica digamos, un reacondicionamiento de la estrategia, pero la idea sigue viva, como sigue viva la idea de formar la Escuela Colombiana de Ozonoterapia como un ente asesor
del ejercicio de la ozonoterapia que ayude a la normativización del ejercicio de la ozonoterapia en Colombia, porque no está normativizado, por ser una técnica, no está normativizada. Como no está normativizado aplicar una inyección, eso no existe norma para eso. Estamos de acuerdo, pero para usted aplicar una inyección debe haber hecho un curso de inyectología, debe tener jeringas desechables estériles, debe tener un sitio habilitado para hacer el procedimiento. No puede ser un auxiliar de enfermería, una enfermera, un médico, una persona de atención prehospitalaria o una persona que haya hecho un curso que la habilite. Es exactamente igual. Pues guardando las proporciones, porque la oxígeno-sonoterapia es un acto médico y eso no lo podemos perder de vista. Es un acto médico. ¿Alguna otra pregunta, Elber? No, doctor, de pronto hay una pregunta que me hacen mucho, ya más en temas de admisión, es ¿por qué hacer la práctica en Pereira? Que nos cuente un poquito esa experiencia significativa que hemos vivido Claro, es que y también de pronto que les cuente un poquito a aquellos que ya han hecho el proceso con el doctor, que de pronto hace 5 o 6 años y quieran actualizar conocimientos, pueden asistir a la práctica. claro, de hecho, con Elber, ¿por qué hacer la práctica en Pereira? Porque yo vivo en Pereira, tengo la unidad médica en Pereira. Entonces yo antes iba a Bogotá, me tocaba cargarme la maleta, necesito una ampolla, necesito, ¿no? Mi auxiliar, que es mi mano derecha y mi mano izquierda, Pilar, está aquí en Pereira y ella me soluciona todo. Necesito frontoluz, necesito baja lengua, no necesito baja lengua, sino hisopo, necesito jeringa de 50, de 10, de 5. Entonces, y ya los bracitos me dolían cargándome el equipo, porque dije, no, le propuse a la universidad muy juiciosa validó que el sitio estuviera habilitado, que tuviera el espacio, que cumpliera con las condiciones y logramos que nos permitiera hacer ese ejercicio en una unidad que está habilitada, donde tenemos todos los equipos, donde tenemos toda la experiencia y donde les ofrecemos que saquen un tiempo para que respiren aire puro, para que conozcan el paraíso de Colombia, para que se tomen un buen café y tengan una experiencia de café. Y en cuanto a, principalmente a quienes hicieron el primer y segundo diplomado, tal vez el que lo hicimos en época de pandemia, entonces no podíamos hacer la práctica presencial y para que miremos cómo nos vamos adaptando en los procesos, en los protocolos. Yo sé que no sé si todavía nos acompaña alguno de los egresados que comparta amorosamente su experiencia. Siempre nosotros tomamos las críticas de la mejor manera y eso nos ha permitido mejorar, ampliar nuestro ejercicio, incluir, como les digo, una de las grandes fallas que tenemos es, o que teníamos es no tener una práctica para veterinarios y nos falta la práctica para odontólogos también, pero ya contamos con egresados que tienen esa experiencia con personas que se han formado en otra escuela como el doctor Izaza que quieren vincularse y me parece maravilloso porque para eso estamos. No sé si en el auditorio todavía contamos con la presencia de algún egresado que nos quiera compartir su experiencia de formación y de participación en la práctica acá en Pereira o ya la doctora Ángela López dice, yo quiero la práctica, soy de esos diplomados y claro, con muchísimo gusto. Bueno, les decía, el ejercicio que hicimos con Elber es que eh, la norma exige, ahora con la modificación que hubo en la última, la 30003, la que nos está rigiendo, es que si usted maneja personas con diagnóstico de enfermedad terminal o con procesos crónicos o dolor crónico, principalmente dolor crónico, usted debe certificar formación para eso. Es decir, no vale que yo tenga la maestría en terapia neural, que yo tenga la maestría en fitoterapia
si yo oferto fitoterapia para manejo de dolor crónico o si yo oferto homeopatía para manejo de pacientes crónicos terminales o con dolor crónico, yo debo tener un título como especialista en manejo del dolor o tener una certificación de educación médica continuada que precisamente garantice mi formación en manejo de pacientes crónicos terminales o con dolor crónico. Entonces, lo que hicimos con Elber fue que las personas que hacen la práctica acá en Pereira, hacemos ese proceso desde la visión de la terapia neural y la ozonoterapia en el manejo del dolor, pacientes crónicos y terminales, y les damos la certificación que chulean ustedes para que cumplan con la norma, muchas veces con más conocimiento del que yo imparto acá, con muchísima más experiencia y formación, pero eso nos permite cumplir con ese requisito de la norma y hacemos la práctica presencial de una vez. Luego, entonces, nuestros egresados de las primeras promociones que por una u otra circunstancia no pudieron hacer la práctica, la pueden hacer. Y ahora, justamente estábamos hablando con el doctor Izaza, porque el espacio de trabajo que él tiene es una finca muy bonita donde podemos disfrutar un excelente café y ver cómo se hace la práctica en las mascotas o en los caballos, porque lo que yo pienso y siempre busqué es que así como yo trato a las personas, traten a mis familiares o traten a mis mascotas. Soy aficionado a los Akitas, gran perro japonés. Ahora tengo una Akita y tengo dos gatos persas y ellos han pasado por situaciones muy complicadas y yo les he hecho sonoterapia. Les insisto, siempre apoyándome en la veterinaria, ella desde su saber, yo diciéndole esto se hace así, se hace acá. A la quita la sacamos de una parvovirosis, y al persa más viejito que le habían dicho que tenía bueno, él tuvo un problema en la piel y logramos recuperarlo con aceite ozonizado. Y este muchacho tiene 16 años y está como un lulo. Y a la loquita le cuadramos también un problema severo del colon, a la más pequeña Pola que tiene 6 años también con ozonoterapia. Entonces, contar con este espacio y ver que hay profesionales que se forman para tratar a nuestras mascotas como nos gusta que nos traten a nosotros, con los mismos elementos terapéuticos, yo pienso que es como lo que buscamos en el proceso de formación de la universidad. Nuestros egresados nos abandonaron, Elber. Sí, doctor, veo que no hay más médicos nuevos. No sé si de pronto no recuerdo si el doctor Bueno, Alexander Albarracín de pronto. Buenas, doctor. muy buenas noches. William. ¿Cómo está, William? ¿Qué hay de nuevo? Bien, por aquí en Medellín, doctor. Yo creo que fue uno Cuéntenos. yo creo que uno, me parece que fue el primero o segundo diplomado que hicieron, el que llamaron Ujú, Introducción a la Ozonoterapia. ujú. Su merced hizo la práctica con nosotros. No, esa es una de las inquietudes que tengo, de pronto averiguar un poquito más lo de la práctica y si esa práctica incluye lo que acabas de decir de la formación para manejo de dolor, Sí, porque la claro, verdad eso yo la me certificamos. dedico, yo trabajo en la IPS universitaria, hago parte de un pequeño consultorio que lo llamamos Unidad de Medicinas y Terapias Alternativas o Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias y el 80% es para manejo de dolor. Entonces sí me interesaría ir a la práctica, que no hubo oportunidad en esa época porque después vino pandemia y bueno. Y la observación que tengo es sí, no, definitivamente muy agradecido con usted, con su orientación, con su rompimiento del paradigma de la ozonoterapia, en cuanto que se puede considerar un manejo informacional, vibracional y cuántico, y yo creo que esa es la idea. O sea, mientras menos es más, ¿cierto?
no hay necesidad de dar tantas cantidades de ozono. Ese es el aporte que tengo y felicitarlo a usted por su difusión que ha hecho de la ozonoterapia. Muchas gracias. Es muy amable, William, y claro, lo esperamos acá. A mí me tocó hacer el diplomado con la Universidad del Rosario para cumplir el requisito de manejo del dolor pacientes crónicos y terminales. Entonces, de allí nació la idea de poder certificar esa formación con la UNIPAES para cumplir con el requisito. Me preguntaba un colega que tiene un paciente con una discapacidad severa y que la aplicación sería muy difícil. Yo creo que de pronto la más fácil, la más inocua es la insuflación, pero también si no se puede hacer, pues ya toca buscar otros elementos, un síndrome convulsivo, pensar en CBD o pensar en los homeopáticos que le dan. Pero para mí la insuflación rectal es segura, es cómoda, si uno le explica bien a la persona, si uno le explica bien la fundamentación. Habrán situaciones muy particulares en las que de pronto sí es muy difícil realizarla, pero yo creo que la más fácil y segura es la insuflación rectal. No sé, Elber, si tenemos algo más dentro del tintero. No, doctor, por ahora no. Agradecerle por su tiempo, igual al Quiero doctor Juan. abusar de la paciencia de nuestro auditorio. Nuevamente les agradezco muchísimo, Elber, a la UNIPAES la invitación. Al doctor Izaza, muchísimas gracias por la participación y la vinculación. De verdad que estoy muy complacido y sé que para la UNIPAES es un logro encontrar un sitio de práctica y un profesional como él que se vincule a nuestro ejercicio. A todos los participantes por el tiempo, por la paciencia, muchísimas gracias. Los invito a que se formen de una forma consciente, no solamente con la UNIPAES, en cualquier proceso de formación, pero eso sí con un pensamiento crítico, que no se vuelvan idiotas útiles de las asociaciones, de los sistemas, que no sean fanáticos, que tengan esa formación, esa ética y esa visión crítica para evaluar lo que me están ofreciendo. Para el proceso de inscripción con Elber, ustedes en la UNIPAES, en la página encuentran toda la información y Elber ahora por el interno les da la información, él es muy juicioso. El ejercicio que hemos hecho desde la práctica y desde los encuentros virtuales ha sido excelente. Era algo a lo que yo no le tenía confianza, me generaba muchísima aversión, pero ya llevamos 6 años y creo que hemos aprendido mucho y hemos mejorado nuestro proceso. Y afortunadamente yo creo que todos nuestros egresados están muy contentos del proceso. Modestia aparte, creo que es un proceso de formación muy integrador de todas las visiones, que parte de la fundamentación filosófica, científica, que nos cuestiona como personas y como profesionales para que cambiemos para mejor nuestra práctica. Nuevamente, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, descansen, disfruten y allí los dejo con Elber que le da todos los datos del proceso de inscripción. Muchas gracias y que tengan buenas noches.